Ya está aquí con nosotros Edmundo Sánchez, ¿no? Como todos los lunes y miércoles, que nos acompañan como cada mañana. Y el tema de hoy está buenísimo, es el trastorno bipolar. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir en gran parte la intención de haber escogido este tema, ¿no? Sí o no, cotidianamente utilizamos esa frase o le decimos a alguien, ay, es que eres bipolar, ¿no? Porque pasas de un humor a otro. Yo creo que no hay que usarla tan a la ligera, porque es un trastorno, para empezar, muy serio, ¿no? Y que, pues, primero que nada, debe ser diagnosticado. No podemos andar por la vida, ¿no? Diciéndole a cualquiera, o incluso nosotros mismos, ay, es que ando bipolar. Bipolaridad es otra cosa. Qué bueno que dices eso, Marta, y no fui yo, porque hay varios términos de la psicología que la gente utiliza de manera cotidiana y muchas veces se nos olvida cuál era el término original. Y ahorita se me vino a la mente varios. Histeria, por ejemplo, ¿no? Es un histérico que es una enfermedad, un trastorno donde la gente hace un cambio de lo emocional a lo físico, inclusive, ¿no? Es parte de la histeria. Y que la palabra histeria viene de icterus y útero, porque se supone que fundamentalmente es una enfermedad de mujeres, la histeria, pues se supone, ¿no? Entonces, decir eres un histérico ya como que, histérica, exactamente, no checa mucho, ¿no? Otra cosa que la gente usa con mucha facilidad es tiene mucha personalidad fulano de tal, ¿no? Eso es una barbaridad, la personalidad no tiene cantidad, ¿no? No puede ser más o menos, es diferente, pero no tiene más o menos. Y esto que dices de la bipolaridad es muy cierto. Sí, una personalidad muy arrolladora. Una personalidad muy atractiva, o una personalidad muy dominante, una personalidad muy imponente, puedes decir eso, pero no puedes decir que tiene mucha personalidad, porque la personalidad no tiene cantidad, ¿no? Pero esto de la bipolaridad, tienes mucha razón, se ha utilizado en los últimos años como un término de uso común, y habría que puntualizar, primero, que la bipolaridad solamente la puede diagnosticar un psiquiatra, ¿no? Es decir, alguien para empezar. Entonces, quien te puede decir si realmente eres bipolar o no es un psiquiatra. Segundo, cuando realmente se reconoce que hay una bipolaridad, que no es en la mayoría de los casos que llamamos bipolares, nos dan modas. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, todos los niños eran diagnosticados como hiperactivos, hiperkinéticos. Ahora todo es síndrome de deficiencia de atención con hiperactividad. Entonces, hay modas, hay oleadas, y ahora se ha puesto de moda también la bipolaridad, que antiguamente se llamaba maníaco-depresivo. Es el síndrome de maníaco-depresivo, una forma de neurosis que rayaba en el borderline. Pero bueno, justamente por eso quizá, ¿no? Ahorita que haces mención de que antes se conocía como el síndrome maníaco-depresivo, estamos hablando de un trastorno que tiene que ver con extremos, ¿no? Así es. Con manifestaciones de estados depresivos y luego manifestaciones de estados con demasiada emoción. Demasiada actividad, de manía, sí, con mucha actividad, con mucha alegría, mucha euforia. Mucha actividad, más que la actividad tiene que ver con el estado de ánimo, con la cuestión emocional. Entonces, estás totalmente en lo correcto, Marta. El bipolar realmente es una persona que pasa de estados emocionales de mucha euforia, de mucha actividad, de mucha alegría inclusive, a estados depresivos profundos. Pero tienen que ser estados depresivos profundos, ¿no? Es decir, gente que de plano ya no tiene absolutamente nada de ganas de hacer. ¿No? Su estado depresivo. Entonces, generalmente el síndrome de bipolaridad va acompañado con también episodios de angustia, de ansiedad, es algo muy importante. Pero el signo más importante es precisamente esos cambios, y lo más importante, Marta, es que son cambios inexplicables. Pues no es como que se me murió mi perro, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que te iba a decir, sí, claro. porque bueno, puede uno no estar en convivencia, ¿no? Con a lo mejor alguna persona que sea como muy emotiva, ¿no? Muy emocional, y que entonces, por ende, ¿no? Tenga quizá algunos cambios, ¿no? En las manifestaciones de esas emociones, claro, pero que no precisamente rayarían en la bipolaridad. No, hay gente que es muy vehemente, muy intensa, ¿no? Gente que vive muy de fondo las emociones, gente que es mesurada cuando tiene que serlo. Entonces, hay cambios naturales en la personalidad. Sería inclusive preocupante cuando una persona mantiene el mismo estado de ánimo en todas las situaciones. O sea, no puedes llegar bailando y alegre a un funeral. Entonces, pero hay gente muy intensa en sus emociones, vive mucho. Yo recuerdo cuando era adolescente, no hace mucho, Marta, claro que cuando estábamos en las fiestas, la gente siempre pensaba que yo estaba tomado, porque como me divertía tanto y bailaba y echaba mucho relajo, la gente decía, se le servía. Yo no tomaba ni una gota de alcohol, ¿no? En aquella época de mi vida. Entonces, qué bueno que lo aclaras. En aquella época de mi vida. Pero curiosamente es eso, porque la gente está acostumbrada a que no haya esos como interacciones con el medio
medio. Yo soy de la idea que hay que vivir el momento, ¿no? Si hay que vivir el medio, y si es un momento de bailar y de reír, pues hay que bailar, hay que reír. Y si es un momento de estar serio, estar serio. Pero lo que decíamos, en el bipolar los cambios son inexplicables, son atemporales. Es decir, no hay una razón, de pronto estamos muy bien y de pronto ya al día siguiente amaneció completamente deprimido. Y también puede ser que de la nada de pronto se arranque con mucha alegría. Y otra cosa que distinguir de la bipolaridad es un fenómeno interno de la emocionalidad. Cómo se relaciona con el otro es otro asunto, ¿no? Es decir, porque puede ser que sea un bipolar, pero que sea de tendencia más depresiva, o un bipolar y que sea como manipulador, o un bipolar y que sea muy agresivo. Pero no todos los bipolares son agresivos. Eso es lo que es importante, porque a veces la gente piensa que la bipolaridad es porque me estás atacando, porque me estás diciendo, no, o sea, eso a lo mejor tiene otro signo de neurosis, exactamente. Es lo que yo decía, ¿no? Y sobre todo lo que tú mencionaste, ¿no? Tomando en cuenta, sí, estar pendiente a lo mejor de estas manifestaciones o de algunos de los síntomas que ya nos platicó Edmundo, entonces yo creo que acudir a un especialista, porque a final de cuentas, como en muchos otros trastornos, también hay soluciones, por lo menos hay tratamientos a seguir. ¿Cuál sería este para la bipolaridad? ¿Cuál es el más común o el que tiene mejores resultados? Fíjate que aquí entramos en un terreno muy complicado de la clínica. De hecho, los psicólogos ni siquiera podemos diagnosticar la bipolaridad, ¿no? O sea, cuando sospechamos que hay un caso de bipolaridad, lo que tenemos que hacer es referirlo a un psiquiatra para que médicamente haga una evaluación y pueda en un momento dado definir si eso no es bipolar. O sea, hay que ser muy cuidadoso en eso. Lamentablemente, como te digo, hay modas y ahora pues hay una gran incidencia de bipolaridad, que mi temor es que hay muchos bipolares que están etiquetados como tal y realmente no lo son. A lo mejor están en una depresión ligera o a lo mejor tienen ciertos problemas de lidiar con el medio ambiente emocional, y entonces ante esas como tropiezos emocionales, es que es bipolar, ¿no? Y ¿por qué te digo esto? Porque finalmente el tratamiento de la bipolaridad como tal tiene que ser bioquímico, tiene que ser farmacológico, o sea, hay que entrarle a los medicamentos. Y algo que la gente tiene que estar muy consciente, y casi siempre lo que digo en los medios, los psiquiatras quieren venirme a golpear, pero ahora me van a querer con lo que voy a decir, ahora me van a querer con lo que voy a decir. La medicación, la farmacología en la psiquiatría, aún en el siglo XXI, sigue siendo de ensayo y error. Entonces, es muy común que vas con un psiquiatra, te manda un medicamento, no te hace nada o te deja tarado 3 días. Totalmente. Hay que regresar. Exactamente. Entonces hay que probar con otro medicamento. Es una cuestión de ensayo y error, es muy complicado. Hay médicos excelentes que en la primera o la segunda la atinan, pero normalmente a veces hay que cambiar de medicamento 3, 4 veces porque no sabemos todas las variables bioquímicas que tiene la persona, y sobre todo como estamos trabajando con químicos que afectan la emocionalidad, hay un discurso entre la mente, las emociones, el cerebro y la química del cerebro. Entonces, si le pegas para acá, rebota para acá, pero si la persona es más esto que lo otro, ¿no?, en sus emociones, entonces la conversación bioquímica de regreso va a generar un rebote diferente en Juan que en Pedro. Entonces, no, definitivamente hay que ajustar y buscar a veces la dosis, a veces es la variación y a veces la combinación. A largo plazo. Así es. ¿No? Generalmente cuando la raya en estas clasificaciones que son muy complejas de tratar, a veces es de por vida. Es de por vida. A veces es de por vida, sí. Ay, Edmundo, pues quisiéramos tener más tiempo, pero ya sabes que en televisión siempre nos están correteando. Así es. Compártenos tus números, por favor, de contacto. Con muchísimo gusto, 634-9750. Y les aviso rápidamente, tenemos un curso de niños de técnicas de estudio, concentración y memoria, tanto en Tijuana como en San Diego. Así que llámenos, aparte el lugar es muy reducido el grupo, nada más acepto 15 niños en este grupo. Les vamos a enseñar a manejar mejor su mente, memoria, técnicas de concentración, estudio para niños de 7 a 12 años en Tijuana y en San Diego. 634-9750 y en San Diego 619-618-2864. Si quieres, el miércoles platicamos un poquito más de esto. ¿No? El miércoles hablamos de eso, entonces ya estamos. Muchísimas gracias, Edmundo. Gracias a ti, Marta. Un placer. Gracias. Nos vemos el miércoles y ahora vamos con Roxana, que nos tiene una invitación que hacer.